Por cierto, hay una expectativa en tiempo. Tengo más o menos una estimación de cuánto presenta, pero Relela 1 hora y tesis 2, no sé, pero no sé cuáles son los requisitos, pero eh, Como 20 minutos o algo así, 20, ya, 25 minutos, pero ya. todo bien. yo me voy a pasar definitivamente, pero voy a tener en cuenta qué cosas son. Ahí igual ustedes me pueden decir como esto quizás no es tan importante decirlo, otro quizás sea más detalles, pero bueno, voy a empezar. Ya, primero de todo, creo ya es tarde ya, aquí es de mañana. Buenas tardes. Pero con la Connie es casi de noche. Pero bueno, buenas tardes, noches, días, como sea a todos. Muchas gracias por venir. Esta es mi presentación sobre mi trabajo de tesis. Cualquier consulta, duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Voy a apreciar harto su feedback al respecto. Pero bueno, este es mi tema sobre a question answering system or Wikidata using entity linking and neural semantic parsing por mi Daniel Diomedi. Entonces, para dar un poco de background, mi trabajo se centraba en la web semántica, en particular sobre estos knowledge graphs definidos por los estándares de la web semántica, en este caso RDF, cómo se estructura la data, básicamente set de triples, donde cada triple es un sujeto, predicado y objeto, y el conjunto de estos triples forma más o menos un grafo directo, donde se pueden molar otras cosas, tanto personas como información de locaciones, eventos, etc. Entonces está RDF, que es cómo se estructura la data, y SparkQL, como la consultamos, que es un formato bastante parecido a SQL, pero en este caso, como las entidades están representadas como URLs, o en este caso URIs, que son la versión internacional de las URLs. Está, por ejemplo, la definición de prefijos como azúcar sintáctica, está la selección de variables, como que son las variables que necesito buscar, y está una serie de condiciones que tienen que cumplir estas variables para ser, en este caso, seleccionadas. Entonces son un set de triples, donde, bueno, no solo pueden haber triples, sino que pueden haber operadores, puede también haber operaciones de agregación, goteo, etc. Entonces, en este caso, el trabajo se centra en todo lo que es Wikidata, que es este almacenamiento temporal, no temporal, secundario de la proyecto de Wikimedia Foundation. Por ejemplo, en Wikipedia se usa harto en las infoboxes. Las entidades y propiedades están identificadas bueno, tienen un identificador único. Generalmente las entidades, por ejemplo, aquí Gabriela Mistral, es generalmente una Q y un número. Para propiedades, por ejemplo, P106, creo que ocupación, P y un número. También está una cosa interesante de Wikidata, es que están los Property Segment Qualifiers, que permiten que propiedades tengan como más información. Por ejemplo, para premios, por ejemplo, aquí está ganó algunos premios Nobel, se puede también tener la información de, por ejemplo, el momento del tiempo que se ganó cada premio. Wikidata se ha usado en varias aplicaciones, tanto, por ejemplo, para potenciar motores de búsqueda o asistentes como Siri, como para investigaciones como, por ejemplo, balance de género en Wikipedia. También está como el proyecto de genoma humano, creo que era, se llamaba. A la derecha hay como un ejemplo más o menos qué tipo de información se puede esperar, por ejemplo, para Gabriel Mistral. Bueno, el trabajo se centra en lo que es Question Answering over Knowledge Graph, que bueno, así es como más o menos se llama, está conocido, dada una pregunta en lenguaje natural. Se tiene un sistema que construye una consulta, y esa consulta, al ser evaluada en un endpoint, por ejemplo, de Wikidata, debería retornar la entidad o las entidades, las respuestas que se espera de la pregunta. Entonces, el problema se centra en general en cómo construimos esta consulta de SparkQL. ¿Sí? Para dar otros ejemplos de qué tipos de consultas se puede esperar, bueno, está desde arriba a la izquierda consultas con varios triples, hasta preguntas, por ejemplo, a la derecha, booleanas en términos de esto es verdadero o no. Hay preguntas donde, bueno, si necesita hacer un ranking, donde hay que hacer ordenamiento y límites. De ahí al centro a la derecha hay preguntas que pueden necesitar uso de strings. Por ejemplo, en esta se busca entidades que contengan ciertos strings en su etiqueta. Abajo a la izquierda son estos que mencionaba como los property statements, que generalmente siempre tienen el mismo patrón de cómo se consultan. Y, por ejemplo, también está
se puede hacer conteo. Entonces, por ejemplo, todas estas ejemplos que estoy dando aquí son tipos de consultas que se intentan abordar en este trabajo. Y bueno, del trabajo anterior, algo que había hablado la vez pasada que estuve aquí, es que estaban estos, bueno, está este paper que usaba varios modelos de Neural Machine Translation, que eran sequence-to-sequence model, generalmente basado en redes neuronales, redes convolucionales, y también estaba el Transformer, en donde intentaban generar este proceso end-to-end, donde, dada una pregunta en lenguaje natural, querían generar la consulta SparkQL completa. En este caso yo solo destaco el modelo convolucional, que abajo se ve una tabla donde se muestran sus resultados, en donde, según lo que ellos mostraban empíricamente, era como el modelo en que mejor le iba como en esta tasa en términos de empleo y de accuracy, donde la accuracy, recordemos, era comparar el string exacto, generaba exactamente la consulta que esperábamos, y lo que vimos en ese trabajo es que al menos habían dos como problemas principales. El primero lo mencionaban ellos mismos, es que estaba como esta dependencia a que las entidades usadas en el dataset de training eran las únicas entidades que se podían, que el sistema iba a generar. Entonces, en un contexto como Wikidata, donde tenemos más de 90 millones de entidades, más o menos lo revisé, no es factible hacer como un dataset que me contenga toda esa cantidad gigante de posibilidades. Entonces existe esa limitación. Y lo otro, que es más que una observación hecha por nosotros, es de verdad estos sistemas lo hacen tan bien como dicen, porque en este trabajo destacan harto el dataset de DBNQA, que es un dataset gigante que estaba basado en Divipedia, que tenía 900.000 preguntas, pero el modo de generar estas preguntas era bien automatizado. Ellos agarraban un set de templates que extraían de otros datasets más pequeños y generaban siempre las mismas preguntas. Entonces, las mismas preguntas en términos de la estructura de la pregunta en lenguaje natural. Entonces existía bien poca como variabilidad ahí, entonces pensábamos como de verdad estos sistemas lo hacen tan bien como lo dicen, porque si vemos otro tipo de ejemplo, que es LSQuad1, es un dataset mucho más complejo, no solo en las consultas que usan, sino como en la variabilidad que tienen las preguntas, pero en ese caso tenía muy pocas preguntas, entonces tenía una performance mucho menor y nos preguntábamos de verdad eh, cuál era como la verdadera capacidad de estos sistemas, como en términos de este task. Entonces, en este trabajo, más que nada abordamos el primer problema, el segundo lo tenemos en cuenta, pero aquí, bueno, identificamos claro que estos modelos basados en redes neuronales estaban limitados por el vocabulario que usaban para entrenar. Entonces aquí proponíamos esta task de generar una consulta, la dividíamos en tres subtasks, en donde aprovechábamos primero la capacidad que tienen sistemas de entity linking para identificar como entidades relevantes y en este caso entidades nuevas, o sea, no había una dependencia. Bueno, generalmente son enfoques basados en information retrieval, entonces tienen esta capacidad de identificar entidades nuevas. Usábamos el mismo modelo que usaban para generar estas consultas completas, pero para generar otro tipo de, bueno, para generar en este caso query templates que le llamamos, que son como las mismas consultas, pero a las entidades le sacábamos las entidades y los reemplazábamos por placeholders que iban a ser rellenados por estas entidades que identificábamos en una tercera etapa que llamamos slot filling, ¿cierto? Donde se hacía como esta unión entre estas entidades y se ponían, se identificaba dónde ponerlo. O sea, hablo de reemplazar entidades por placeholder, pero bueno, esta vamos a ver que no es como no es tan como trivial directo como llegar y poner. Sobre qué dataset se trabajó aquí, se centró en Wikidata, entonces se usaron tres datasets. Hay una segunda versión que encontré después de que hice la primera presentación, de LSQuad2, que mantenía más o menos la misma complejidad en términos de que generaban varias preguntas, o sea algo parecido a DBNQA, pero aquí aplicaban una etapa de parafraseo en las preguntas, entonces las preguntas no son todas iguales, aunque estén basadas en el mismo template.
Y se usa LSD-2 para entrenamiento y validación del sistema que genera los templates. Y se tienen dos datasets de prueba como para ver qué tanto se traduce como este aprendizaje a otros tipos de datasets. Y en particular está Qual7, que es uno de los pocos datasets que se trabaja sobre Wikidata, que son preguntas hechas manualmente. Y está WikisparkQL es un dataset propuesto por nosotros más que nada para asegurarnos según lo que leí, cierto modo, LS42 igual tiene cierta como inspiración en Qual7, en términos de que quizá usan templates parecidos. Entonces lo propusimos como tener un tercer punto bueno, en este caso un segundo punto de comparación de dos datasets de testing. Entonces, para entrar en más detalle en cómo se implementó cada módulo, en Entity Linking se identificó, o sea, se usaron varios sistemas del estado del arte. En este caso se usó EDA, OpenTapioca, TagMe y DBA Spotlight como sistemas de Entity Linking. En este caso se les llamó individuales porque lo que se buscó aquí es, dado que estos sistemas trabajan bien como con harto como contexto, así como trabajar en pedazos de texto grandes, y en este caso se tiene simplemente una pregunta, generalmente de una línea, se buscó usar estos sistemas pero de un modo combinado. Entonces se propusieron estos sistemas de ensemble. Una cosa más mencionada de estos sistemas individuales es que cada uno de ellos trabajaba en un dominio distinto. Aquí entre paréntesis está el dominio, por ejemplo, de sobre Yago, OpenTapioca, que era el único que trabajaba sobre Wikidata, y así los otros. Entonces eso también, ahí se aplicó una etapa de mapeo de entidades. O sea, las entidades que, por ejemplo, se daban en Yago se mapeaban a Wikidata. Pero lo importante aquí es que se proponía estos sistemas ensemble que combinaban los resultados de estos sistemas individuales y trataban de generar como anotaciones más, bueno, tanto identificar todas las entidades relevantes de la pregunta como un mejor como valoración de la relevancia. Para dar un ejemplo aquí tengo una pregunta sobre quién es el director, si Juan José Ibarretxe es el director del Fútbol Club Barcelona, en donde aquí doy un ejemplo a la izquierda de los sistemas de Entity Linking, los resultados que darían individualmente y cómo los sistemas de Ensemble combinan los resultados. Entonces, el primer ejemplo es Precision Priority, que es básicamente se le asigna una prioridad a cada sistema basado en qué tan preciso es, y esa precisión se midió evaluándolo sobre LSD-Quad2, así como vamos a evaluar sobre el dataset cuál se desempeña mejor en términos de precisión, considerando que yo primero quiero ver los sistemas más precisos y de ahí los siguientes. Entonces se va tomando como resultados del sistema con mayor prioridad, en este caso EDA, da Fútbol Club Barcelona, se pone primero, de ahí OpenTapioca, se pone Juan José, y de ahí Chairperson y 2 vienen de TagMe y DBA Spotlight, respectivamente. Y la otra propuesta es un sistema de votación que básicamente cada anotación de los sistemas individuales servía como un voto. Entonces así se generaba como, ¿cierto?, un ordenamiento en que las entidades más votadas eran consideradas más relevantes. De ahí el sistema Query Template Generator es, como había mencionado, básicamente el mismo sistema que generaba la consulta completa, pero en este caso se entrenaba sobre estos templates que se generaron basados en el dataset del SQL2. Entonces, cada caso se tomaba la consulta, se le quitaban las entidades, se reemplazaba por placeholder. Esos placeholders se codificaban de modo de que cada elemento de la consulta fuera un token. Y con esa consulta Query Template codificado se entrenaba el modelo, que en este caso se usó el modelo convolucional Sequence to Sequence, la implementación de la librería de FileSec. Y de ahí el output del sistema de linking y el Query Template Generator se unían en un sistema de slot filling que también usaba un sequence tagger que se entrenó usando el modelo Flare, que es
LSTM es una bidireccional, una long short-term memory bidireccional con una capa final conditional random field, sumado con los contextual embeddings que usa Flare. Se entrenó un sequence tagger que, dada la pregunta en lenguaje natural, generase pares etiqueta de la consulta y placeholder, de manera que en este sistema slot filling se usaran esos pares para hacer match con las anotaciones del sistema de entity linking, que son en este caso pares etiqueta de la consulta entidad. Entonces, eso unido con el template iba a generar la consulta. Entonces, en este caso, se identificaba, por ejemplo, Gabriela Mistral en el output del sequence tagger estaba asociado al placeholder subject 1, y la entidad Gabriela Mistral está asociada a su identificador 80871, entonces eso se iba a poner en el template. ¿Sí? Aquí, de nuevo, también se usaba LC42 como dataset de entrenamiento. También se adaptó el dataset para generar estos input-output. Ahora, para atajar un poco los errores que podían venir de parte del sequence tagger, o sea, el sequence tagger podía equivocarse, podía etiquetar placeholder que no correspondían, se abordaron algunos casos especiales con ciertas heurísticas como para flexibilizar un poco este match en términos no solo de placeholder. O sea, por ejemplo, aquí tengo how many Nobel Prizes has Gabriela Mistral 1. Entonces aquí tenían que identificar un sujeto 1 y un objeto 2. Entonces el sequence tagger se podía equivocar en términos de que podía identificar ya sea un placeholder distinto, dígase objeto 1 cuando era el 2, o podía haber, en vez de identificar un sujeto y un objeto, haber identificado dos objetos. Entonces, este tipo de casos se aplicaban como ciertas reglas como para, más que nada, bajar un poco estos errores y al final tener como objetivo generar una consulta sintácticamente válida, porque si no se pueden como llenar todos los placeholders, al final la consulta no sirve en términos de poder ser ejecutada en un endpoint de Wikidata. Entonces, para más o menos compartir resultados, voy a compartir los más relevantes por si alguien tiene duda en ciertos sistemas en particulares, los tengo más abajo en un anexo. Pero yo voy a partir yendo directamente a cómo fue la generación de consultas. Y aquí se probaron varias variantes. Destaqué en este cuadrado rojo las variantes que mejor funcionaron, pero lo que se probó es usar el sistema de precisión de prioridad, el sistema de votación, y aquí en cada uno de estos dos sistemas en samples se vio si servía como limitar la cantidad de entidades que se retornaban, en términos de que se tenía la idea que quizás si se retornaban muchas, el sistema slot filling podría como tender a equivocarse más porque había más entidades y no todas eran correctas, o la variante que está con un más, que es como dinámicamente reducir el output entregado por el sistema de entity linking, de modo que si, por ejemplo, habían solo dos placeholders por rellenar, simplemente se iban a tomar dos entidades, entonces se buscaba hacer en cierto modo más preciso. Y también se probó como el modo estándar, que era simplemente, el modo estándar de slot filling, que era simplemente hacer los match que fueran posibles, asumiendo que, no sé, el sequence tagger no se había equivocado, y este approach force filling, que era aplicando como ciertas heurísticas como para aumentar la cantidad de slots rellenados. Y lo que quiero que se fijen más es en la séptima y octava fila, en donde se obtienen más o menos los mejores resultados, y aquí la performance se midió en BLEU y accuracy, la misma que se usaba en este trabajo anterior que había mencionado, y se ven como leves, como no hay como grandes como diferencias, pero sí se ve que usando el sistema voting system, manteniendo siempre tres entidades en la respuesta y con este force filling, que tenía más que nada resultados relativamente los mejores. Ya voy a comentar en qué tan bien o mal son estos resultados. Lo otro que se experimentó es en
ver entre las 5 mejores respuestas, considerando que un enfoque válido que podía hacer al evaluar al evaluar sobre question answering es intentar evaluar todas las consultas, por ejemplo, las 5 mejores consultas, y generalmente la consulta que entrega un resultado tiene altas posibilidades de ser la consulta correcta, porque hay más consultas que no generan resultados que los que sí, entonces también existe esa posibilidad. En este caso, el top 5 no se evaluó directamente evaluar las consultas sobre el endpoint, sino que se vio el BLEU. Como el que tenía mayor BLEU era en cierto modo si era la mejor, y eso se veía como, eso más que nada fue como una exploración para ver qué también se podría hacer si viéramos como más respuestas. Por ejemplo, el baseline es el mismo baseline que se vio en el trabajo anterior, donde simplemente se entrenaba el modelo sobre la consulta completa y más o menos tiene resultados no parecidos porque el modelo anterior no se evaluó sobre el SQuad2, pero al menos no tan buenos. Los que nos sopla un poco que la dependencia, ¿cómo se llama esto? Las entidades, los errores en las entidades, de hecho, creo que perdón, lo que quería decir en baseline es que ese error, como grande, solo tener 3% de accuracy, lo relacionamos harto con la dependencia que había en el dataset de training, dígase, no estaban las entidades en el set de validación que se usaron en el dataset de training. Ahora, para mostrar los resultados en términos de testing, se ve que no hay ni una sola como consulta que se generó exactamente igual. Eso no nos dice que el sistema simplemente no fue capaz de tener preguntas correctas, sino que quizás no se puede esperar que se generen consultas que no están basadas en template, dado un sistema que genera generalmente consultas basadas en los templates en los que fue entrenado. Esta tabla de aquí que viene es la que yo encuentro más interesante, porque aquí hice un análisis como de los 3 módulos que se implementaron, de dónde venía la mayor cantidad de errores. Las 2 primeras filas son los que bueno, la primera fila son los resultados correctos, o sea, los que tenían tanto el template, las entidades correctas y se llenaron los slots correctamente. Y la segunda son los que potencialmente podrían haber sido correctos, pero el rellenado de slot no fue correcto. Entonces, en ese sentido, igual se puede ver que el método propuesto de slot filling no es tan causante de errores, en términos de que más o menos el 80-85% de estos casos se llenó correctamente. Lo otro que se puede notar es que, bueno, yo hice las matemáticas, pero en términos de errores de entidades, eso quiere decir los casos donde las entidades no fueron correctamente identificadas, en el baseline es más del 90%, o sea, más del 90% de los casos fue incorrecto porque las entidades no fueron identificadas correctamente, y en nuestra propuesta bajó a un 47%, si no mal recuerdo, que no es, tampoco es bajo, pero se nota que hay un 50% de diferencia, que igual es notable. En términos de errores de template, se nota que tanto nuestra propuesta como el baseline cometen más o menos la misma cantidad de errores, que es en nuestro caso 68%, y en baseline es como 70%, que bueno, es un error alto, pero no hay mucha diferencia en ese caso. Ahora, si evaluábamos las consultas que se generaban en el dataset, en el endpoint de Wikidata, esto es, comparábamos las respuestas que generaban estas consultas con las respuestas esperadas, se ve que al menos en los datasets de test sí hay casos en que las respuestas se consideran, o sea, sí hay respuestas correctas. O sea, eso nos quiere decir que sí, si bien no hay consultas exactamente generadas como se esperaba, sí pueden haber consultas que en cierto modo eran como equivalentes. De nuevo, también se hizo una exploración como de los 5 mejores resultados, pero en general se ve que nuestra propuesta en eso de reducir como dependencia a vocabulario, en cierto modo, mejora resultados. Más o menos
conclusiones que saco es que, bueno, esto de Question Answering o el Knowledge Graph era más difícil de lo que pensábamos, no solo porque la generalización más allá del dato de Daniel es limitada, o sea, lo que pasaba harto es que los templates generados generalmente eran lo más parecido a lo que generalmente lo que hacía el sistema era generaba consultas que eran lo más parecido a lo que tenía, pero igual era interesante que creo que la mayoría, gran parte de las consultas que generó eran consultas sintácticamente correctas y usaban propiedades que tenían sentido, o sea, no eran las esperadas, pero por ejemplo, si se tenían preguntas de medicina, dígase, se identificaba que el sistema identificaba, o sea, usaba propiedades de medicina, quizás no eran correctas, no sé, dígase, quizás esperaba que usara la propiedad de virus, pero usaba la de bacteria, algo así. Entonces, igual es interesante, pero bueno, puede haber un sobreajuste igual en el modelo de query, que genera el query template. Y lo otro es que las consultas de PQL, la equivalencia es difícil de medir. En este caso usamos Bleo y Accuracy, pero eh, era la mejor forma de medir como equivalencia de consultas. Creemos como que no, y sería interesante explorar más allá eso, por ejemplo, canalizar las consultas de modo que todas estén construidas de la misma forma. Entity Linking como complemento de Neural Semantic Parsing ayuda a reducir la redundancia de vocabulario, y el body system era lo que terminó levemente funcionando mejor y se piensa que tiene un potencial de mejorar si, por ejemplo, se agregan más modelos, más sistemas individuales de Entity Linking. Y Slot Filling, yo al menos creo que funcionó relativamente bien, sobre todo por el uso de embeddings. Entonces, el uso de embeddings también podría funcionar en otros módulos, como el modelo que generaba template. Bueno, eso más o menos trabajo. No, si tienen más preguntas o quieren más detalles sobre otros resultados o otras partes, tengo también más información después. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Estuvo buena la presentación. ¿Preguntas? Yo tengo una. Hola, Bueno, hola Daniel. Oye, ¿qué exactamente es lo que le pasa al slot filling, como al modelo? Sí, ya. No, ¿cómo Al lo entendí? modelo, ¿Qué tiene como input exactamente? sí, el input son los outputs del sistema de linking, del query template generator y el output del sequence tagger. Entonces recibe técnicamente pares etiqueta entidad, pares etiqueta placeholder y el template con los placeholders. Y lo que busca hacer el output final es retornar la consulta a partir del template, pero con sus placeholders rellenados. ¿Pero le pasáis los strings? ¿Eso le pasáis? O sea, al sistema de entity linking, al sequence tagger y al query template generator se le pasa el string. No, me pregunto el slot filling, ese en particular. Sí. Sí, strings. El Gabriela me instala así, Gabriela, G-A-B-R-I-L-A. Claro, o sea, sí, se le pasa el string. No sé si está entendiendo bien la pregunta. Ya. Tengo que ¿Puedo, seguir puedo pensando ayudar cómo ahí, seguir mi ¿no? pregunta. Sí, hay que elegir qué slot va, en cuál slot va a ir, cuál entidad. Sí, ¿Cierto? sí, lo entiendo, pero no veo cómo eso soluciona el problema del out of vocabulary. O sea, Sí, en este caso, para aplicarlo mejor, es que el sistema de Entity Linking identifica las entidades. Se supone que estos sistemas de Entity Linking no dependen de una etapa de entrenamiento. Generalmente trabajan identificando las consultas, perdón, las entidades. O sea, tienen.
O sea, creo que Dígase, entiendo cómo funciona el entity linking. Lo que me parece extraño es que al slot filling como que le entren solo strings, porque si solo lo entrenáis con Gabriela Mistral y nunca le mostraste, no sé, Pablo Neruda, ¿qué diablos va a ser el slot filling? ya, sí, en ese sentido, ahí, como mencionaba, los contextos del embedding ayudan, porque quizá, si bien no va a recibir, solo recibe Gabriel Mistral, pero nunca recibe un Pablo Neruda, si haces una pregunta involucrando poetas, es bien probable que la pregunta sea igual. O sea, yo voy a hacer más o menos una pregunta similar si quiero los premios de Pablo Neruda. Entonces, en ese caso, se identifica que Gabriel Mistral puede ser un sujeto. Lo mismo sería con Pablo Neruda, dado que la pregunta, como la, ¿cómo se llama esto? Las palabras alrededor de esa etiqueta, por ejemplo, del poeta, van a, en cierto modo, dar una idea de que aquí puede haber un sujeto. Pero Entonces, entonces al no le final, pensáis, exactamente esa es mi duda. O sea, como pareciera en tu explicación, en la última que me acabáis de dar, que no le estáis pasando un string, sino que le estáis pasando un embedding que de alguna manera representa ese string. Eso es lo que le estáis pasando al slot filling. O estoy equivocado, le pasé el string. es que al final, lo que entrega el Sigma Stagger es un string, pero sí se puede decir que el Sigma Stagger recibe la pregunta, genera un embedding a partir de eso, identifica el placeholder que... Ah, claro, ya entendí. O sea, lo que pasa, que yo creo que aquí me salté algo, es que lo que pasa es que el Sigma Stagger entrega una secuencia en estas etiquetas bio, donde indica que cada palabra es el inicio de una etiqueta, final de una etiqueta o no es una etiqueta. Entonces, eso es lo que entrega el Sigma Stagger y eso yo lo traduzco a pares string placeholder. Así se entiende mejor. Ya, igual quedé como más confundido, creo yo, pero no importa, lo Ya, yo podemos... creo que esa parte la tengo que Yo, explicar yo, yo- mejor. yo- yo creo que está haciendo algo muy parecido a POS como part of speech. Así que solo está identificando la gramática de la sentencia, que es el rol de cada término o de cada frase, si es un objeto, sujeto en la pregunta. Por eso no tiene que haber visto exactamente el mismo nombre o nada así, simplemente tiene que decir que qué parte de la gramática de la pregunta forma, ¿cierto? Ya, creo que lo entiendo un poco más. Si lo que me confunde es que le pasen el string Gabriela Mistral, porque van a haber infinitos de esos strings que no vaya a haber visto después en test. Pero Es que supongo hay que hacer un join después con el entity linking. Es decir, que Gabriel Mistral tiene sentido en el contexto de hacer el join con el entity linking, que te da como el string exacto, el mismo string. Entonces, entity linking genera como Gabriel Mistral y su ID, y Sequence Tiger genera como Gabriel Mistral es el sujeto de la pregunta. Y eso entonces después la filling dice, ok, tenemos Gabriela Mistral, aquí tenemos su ID para la consulta, es un sujeto de la pregunta, así que vamos a ponerlo en este slot, este placeholder acá de la consulta. ya, creo que lo entiendo mejor. Mm. Ya, gracias. ¿Hay más preguntas? Yo tengo un par, quedé un poco perdido con el problema. O sea, la task que tú quieres resolver es directamente pasar de una query en lenguaje natural a una query en Sparkle, ¿no es cierto? Sí, Es eso lo que tú cuando evalúas Rook, todo eso, es eso lo que quieres evaluar. claro. Y no te importa si la query Sparkle después está bien transformada, ya está correctamente, no sé, obtiene la respuesta correcta en la base de datos, ¿no es cierto? O sea, eso también sigue siendo importante, o sea, eso sigue siendo el objetivo final, pero lo que pasa harto en este trabajo es que se llega a evaluar hasta la consulta. Yo creo que más que nada pasa porque evaluar como sobre Ya. sobre
sobre un dominio en específico quizás no es tan importante porque las respuestas van variando. Entonces, a mí me interesa tener la consulta porque no evaluarla sobre la respuesta final podría estar bien en un principio, pero ahí no sé, como ya estaba así creciendo, quizás eso podría cambiar. Ya, o sea, el supuesto es que si yo traduje bien la query a Sparkle, al hacer la query en Sparkle voy a tener la respuesta. Es como ese el supuesto, ¿no es cierto? Claro, pero igual sigue siendo complicado porque cómo evaluamos la equivalencia de la consulta sin tener que ver las respuestas. Eso sigue siendo un Lo que me parece como curioso es que si tú pensáis, es una misma query se puede decir en varias formas, tanto en lenguaje natural como en Sparkle, me imagino, ¿no? Entonces, sí. tal vez ver si responde la respuesta correcta, tal vez sería una forma interesante de evaluar. Que distinto al string matching que te hace Sí. Blue Accuracy. Sí. De hecho, yo creo que debería agregar una columna en ahí que diga como la equivalencia semántica, entre comillas, para ese dataset en particular. Es que también Apoyo el comentario de Felipe. sí. Daniel, sí. Sí, estoy de acuerdo. Tal vez le estés exigiendo mucho a tu sistema y si lo evaluáis en los datos te queda más o menos parecido, no sé. Podéis medir otras métricas. Yo creo que sería bueno. No te estoy Bueno, diciendo que hagáis más trabajo, pero sería sí, bacán. no, pero esta tabla final, esta tabla final creo que quizá no lo expliqué tanto, esta está evaluada sobre los resultados. Aquí evalué las Ah, ya. consultas, aquí evalué las consultas y creo que eso es lo que había explicado antes, que sí, estaba como quizá castigando mucho el sistema solamente viendo evaluación por Bleu y String Matching, pero aquí, ¿qué pasaba si ejecutaba estas consultas en el endpoint? Veía las respuestas, comparaba las respuestas y aquí se veía que igual habían consultas que si bien no eran exactamente igual, estaban entregando resultados parecidos, respuestas parecidas. Si lo hiciste entonces, bien. Bien. Me lo pasé. El problema un poco ya es que los resultados no son tan buenos, pero también hay preguntas booleanas. Hay como sí o no. Entonces, como ver en cuánto caso da sí o no y un poco difícil, ¿cierto? No hay una métrica perfecta de alguna forma de capturar exactamente lo que queremos medir. Claro. Y la equivalencia en general, las preguntas son bastante simples. Podríamos canonicalizar las preguntas, las consultas y hacer todo eso, pero probablemente no va a cambiar mucho el resultado, porque las consultas son bastante simples. Así que sí, pero en general es un poco raro que usan Bleu, por ejemplo, en la literatura, porque no tiene nada que ver con medir el rendimiento real del sistema. Pero claro que quizás el problema es si uno hace una medida así, los resultados no van a ser tan buenos y va a ser difícil publicar el paper. No sé. Pero bueno, no reportan tanto eso, pero sí. Igual yo todavía estoy un poco, o sea, y lo que hacen los baseline era entrar un sequence to sequence y el aporte de ustedes es decir, pongamos entre medio un entity linking que me pase directamente la entidad de lenguaje natural a Sparkle y no lo haga eso el sequence to sequence. Es como agregarle un if, una regla al sequence to sequence. Claro. Y en esto está entre medio el slot filling, que al final buscamos una manera lo más sencilla posible de hacer el slot filling, porque otra cosa que gustaría intentar es como intentar simplemente rellenar randommente hasta que salga una consulta correcta, pero... Ya. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que funciona el slot filling? O sea, mi pregunta es, si las queries en el lenguaje natural estuvieran bien escritas, uno pensaría que la red neuronal se aprendería de memoria, pasa este string que es nombre de persona, directo del lenguaje natural al Sparkle. ¿Es porque el entity linking corrige esas cosas? Si alguien pone Gabriela Mistrul, lo pasa al correcto. Bueno, en caso de que una entidad esté mal escrita, Entity Linking igual tiene problemas, pero porque yo creo que el slot filling funciona mejor es porque
Slot Filling puede entregar entidades que no fueron vistas en el sistema, en el dataset de entrenamiento. Entonces, si yo, yo puedo entrenar, por ejemplo, sobre ciertos poetas en metas de entrenamiento, pero siempre me van a faltar poetas. Entonces, eso es lo que viene a tratar de solucionar, usar Entity Linking, que al final se pueda identificar una mayor variedad de, en este caso, no sé, poetas. ¿Y el slot filling ustedes lo hacen antes de entrenamiento entonces también? ¿O van a agarrar los datasets o sea, entreno el sequence to sequence viendo estos templates de lenguaje natural y Sparkle? Sí, o sea, tuve que generar dos datasets nuevos. Tuve que generar un dataset de preguntas de lenguaje natural y de templates, y tuve que generar este otro dataset para el sequence tag de preguntas de lenguaje natural y las etiquetas en el formato BIM. ¿Y se compararon con la solución trivial de no hacer eso, agarrar el modelo ya entrenado y a ese correrle el slot filling? Bueno, algo que hice es... Algo que hice fue cuando quise comparar la performance del Query Template Generator con el baseline, que justamente era generar la excusión completa y reemplazarle las entidades por placeholder. La performance es un poco mejor para simplemente usar directamente los placeholders que en el baseline, pero igual es parecida. Por eso cuando hice este análisis por módulos, una cosa que estoy mencionando es que en el tema del error por template, en el baseline y en el sistema nuestra propuesta es bastante parecido. Los errores de template son los casos donde el template está en X, y si uno suma los porcentajes, para nuestro sistema da como 68%, o sea, 68% de los casos el template no estuvo correcto, y en el baseline era como 70% no estuvo correcto. Sí, vale, bastante parecido en ese caso. ¿Y el template cómo lo generan de nuevo? El template, igual ahí uso como simplemente regex en donde identifico en cada triple identifico su posición, y su posición es sujeto o objeto, y a partir de eso reemplazo la entidad como esta, ya es el primer triple, es el sujeto del primer triple, se va a llamar sujeto 1, y el otro es objeto 1. También hay placeholder para números, porque hay consultas que usaban números, y placeholder para strings, como literales. Yo tengo otro comentario. Sí. Una forma más o menos estándar como si quería hacerlo todo como de principio a fin, es con estas redes que lo que hacen es hacer punteros al input. Se llaman pointer networks. Son antiguas, son anteriores que la atención. Y lo que hacen es esencialmente resolver el problema del out of vocabulary. Es como que tú tenés como un sequence to sequence. En este caso sería como la pregunta en lenguaje natural, y el otro sería como el SparkQL. Y lo que hacía es como, además de darle espacio a entregar siempre token de un vocabulario fijo, a la arquitectura le dais la oportunidad de copiar algunas cosas del input al output. En este caso no sería directamente copiar porque no podéis copiar un string a SparkQL, ¿sí? Pero Claro. es similar la idea, es como casi como meter el entity linking dentro del entrenamiento completo. No sería entity linking porque no es eso lo que queréis resolver, pero también soluciona de alguna manera el problema de out of vocabulary. De hecho, está creada para solucionar ese problema. Yeah. Yo creo que no vale la pena que te comparís con ellos, pero igual podría ser una buena idea mencionarlo tal vez para trabajo futuro y eso. Sí. De hecho, hace poco leí un paper que la volvían a usar y con súper buenos resultados, así que yo les podría dar algunos comentarios. Ya. Gracias. Sí, creo que el punto, la conclusión clave allá es que es muy importante tener un dataset de training muy extensivo con preguntas representativas de lo que los usuarios van a preguntar con sus consultas, y no existe eso. Eso es el problema fundamental, porque si tuviéramos como ejemplos con todas las entidades, todas las formas de consultas,
sería más fácil y hay mejores resultados a veces con Natural Language to SQL o algo así, pero tienen datos mucho más simples, ¿no? Como un par de tablas o quizás 10 tablas, 20 columnas o algo así. Así que es bastante más fácil tener o de alguna forma tener un training set que va al menos a contener las preguntas típicas sobre ese tipo de esquema. Y lo que parece que lo que está pasando aquí, que no está generalizando, es efectivamente la red está haciendo un match como de similitud casi entre las preguntas vistas y las preguntas nuevas. Y no está generalizando mucho. Eso no sé si es así, Daniel. Sí, o sea, claro, o sea, la impresión que me da es que intenta responder con alguno de los templates más parecidos de los que usó en entrenamiento. Sí, ¿Tenía literalmente. alguna métrica de cómo te va en el conjunto de entrenamiento? Así como para saber si efectivamente es que no generalizáis. No lo tengo acá, pero me acuerdo que las accuracy llegaban como a 80 más o menos por ciento, ¿no? No. Y el blue era como sobre 90. Ya. Así que se necesita más datos, pero no tan fácil tener los datos que necesitamos, preguntas con entidades etiquetadas y consultas equivalentes y todo eso. Sí. Súper. ¿Alguien más quiere decir algo? Una pregunta con respecto a, no sé, cuando tomaron las decisiones, como ¿por qué decidieron usar los templates en vez de generar las queries? ¿Es muy difícil generarlas bien o no? Como generar el baseline es generar la consulta completa. Claro, como generarla como sec-to-sec, y como la vais generando como si fuera texto, solo que SparkQL. Bueno, eso, tengo entendido, eso es lo que se propone en este trabajo de Jin. Se propone más que nada manejar SparkQL como si fuera un lenguaje al que traducir. Y no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero al menos eso es lo que se intentaba hacer. Y aquí se hace más o menos lo mismo. O sea, cuando uno genera un template, y se toma igual, está intentando generar la consulta completa, pero con estos placeholders. Claro, pero cuando tú estás usando un template, estás generando la consulta un poco basado en las reglas de los templates. Mi pregunta es como, ¿por qué hacerlo con esas reglas y no dejárselo a un modelo decoder? em, no sé si entienden bien la pregunta, pero a menos, mi impresión es que es el modelo decoder el que va a generar. Es que al final lo que hace el decoder aquí es que sí genera la consulta, pero lo que se ve es que las consultas que genera son casi iguales a los templates donde se entrenó. Eh, el template, si bien le llamo template, hay como dos niveles de template. Está como el template base, que son creo que 22 los que usaba el dataset, pero están o el segundo nivel de template, en donde a estos templates bases se le ponía propiedades. Entonces, por ejemplo, está el template de usar dos triples, pero lo que se le pasa al sistema es ¿verdad? Un template con las propiedades reemplazadas. Entonces, sí, en cierto modo, se va generando token por token. El decoder va haciendo eso. Quizás la pregunta es, el modelo que tú hiciste para crear la consulta en SparkQL, toma un template que está como un poco predefinido y lo rellena, ¿o no? No es como que genera cada una de los tokens que van en la SparkQL uno por uno y de ahí la query está completa. Sí, lo que hace el Query Template Generator es genera el template token por token. Y lo que pasó Ah, es que ese mismo modelo usó el template completo como para entrenar. O sea, no, básicamente era como traducir de un lenguaje a otro. Lenguaje natural a SparkQL, en este caso, Query Templates. ¿Sí? Entonces, ya. Y ahora, otra cosa que estaba evaluando era si cambiar como la forma lógica del output, como quizás no intentar generar una consulta en sí, pero quizás un programa
que se pueda traducir a una consulta de SQL. Eso también está como de las posibilidades de futuro trabajo. Sí, el template es como tomar una pregunta, no sé, como where did Elvis Presley live? Y ahora va a ser where did X live? Y es un poco más fácil así porque no tenemos que mencionar todas las personas en el mundo en el training set. Pero después es exactamente el mismo problema que el baseline. Eso sería traducir la pregunta de dónde vive X a la consulta equivalente en Sparkle, solo que en la salida va a haber un X y tenemos que reemplazar eso con el ID del Elvis Presley o lo que sea. Pero es exactamente lo mismo aparte de eso. Y el problema fundamental es que no tenemos todos los datos de training que necesitamos para traducir todas las entidades a Sparkle, a sus IDs en Sparkle en RDF. ¿Lo dejamos hasta acá? Súper. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por todos sus comentarios y por estar aquí. Sí, gracias a ustedes. Felicitaciones, Daniel. Has aprobado tu charla 2. Felicitaciones, Daniel. Buena. Gracias por la presentación. Eso. El otro miércoles no hay nada y ese día, entonces, si no sale un voluntario o voluntaria, nos vemos hasta marzo. No sé si ahí Oh, wow. sale algo. Oh, ya. O nos juntamos todas unas chelas, ¿no? Ya. Ya. Bueno, Listo. Ya, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos, chao. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. chao. Chao.